¿A qué se refería Ángel cuando se sentó a escribir este artículo? El concepto de la sociedad zombie. Erich Fromm dice que el peligro del pasado era que los hombres se convirtieran en esclavos. El peligro del futuro, y agrego yo del presente, es que nos convirtiéramos en robots. Muchas veces lo que me importa es el yo. Y sujeto a ese yo, entonces no me importa lo demás. Todos necesitamos ese afecto humano y cuando nosotros empezamos a ver la vida de una forma más individualista, muchas veces nos perdemos de la riqueza de la vida, que yo digo que es compartir. Puedes aportar a un mundo que se está doblegando ante el mal. Luego de ese análisis, que es un examen de conciencia, es ese hijo que tengo tiempo que no le doy un abrazo, es ese papá que aún pesa sobre mí eso que me hizo y que necesita de ese perdón que me lleve a la reconciliación. Bueno, es un propósito. Volver otra vez a experimentar palabras afectivas de aquellas que no recibí. Bueno, entonces das el paso, porque muchas veces todo lo vemos, esto se embromó, ya no hay nada que hacer y se puede hacer algo. La verdadera miseria de una sociedad radica en una sociedad que no hace preguntas y simplemente sigue sin cuestionar. Hola a todos y bienvenidos a Descalzo una vez más. El día de hoy vamos a tocar un tema que tiene mucha relevancia en la palestra y lo vamos a tocar con una persona muy importante. Vamos a hablar con el abogado Ángel Gomera. Gracias por estar aquí el día de hoy. Encantadísimo, emocionado de compartir este espacio descalzo y con una joven talentosa. No, gracias. Me encantó ese introito de Mario Benedetti. Yo creo que es una expresión que la cogemos en este tiempo y que debe de servir como de reflexión. Claro que sí. Hoy vamos a hablar acerca de una sociedad que va rumbo a la degradación, una sociedad zombie, una sociedad que va al apocalipsis. Vamos a hablar un poquito acerca de por qué en este tema nosotros queremos abordar esta parte que es tan importante. Gracias a ustedes por estar aquí sintonizando y vamos a primero conocer a nuestro invitado. Ángel, cuéntenos un poco más acerca de usted. Usted es abogado y maestro, entonces queremos saber un poco más acerca de su trayectoria y qué lo lleva a hablar acerca de este tipo de temas. Bueno, soy una persona pueblerina. Vengo de Comendador Elías Piña a conquistar sueños. Estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que la universidad, mi alma mater, que hizo posible enrumbar sueños y que esos sueños todavía no han sido conquistados porque uno no puede rendirse, sino que uno tiene que dejar un legado partiendo de las huellas visibles que no sean para asumir una soberbia, ¿no? O para crear un egocentrismo, claro, sino para tratar de ser un aporte a esta sociedad. Y eso estamos caminando. Sí. Usted creó un artículo que yo tuve la oportunidad de leer, que se publicó en varios medios, que hablaba acerca de rumbo a una sociedad zombie. Me gustaría que usted nos diera un poquito de contexto acerca de este artículo y que nos hable un poco de el concepto de la sociedad zombie. ¿A qué se refería Ángel cuando se sentó a escribir este artículo y tuvo todas estas ideas que estuvieron muy bien plasmadas? Oh, gracias. ¿De qué se trata? Bueno, Erich Fromm dice que el peligro del pasado era que los hombres se convirtieran en esclavos. El peligro del futuro, y agrego yo del presente, es que nos convirtiéramos en robots. Es decir, la indiferencia. Por lo que cuando escribí ese artículo es posible que algunas ideas peregrinas, ¿verdad?, pasen por las mentes de aquellos que pudieron considerarlo. Y no se trata de que estábamos hablando de Walking Dead. No. De aquellos seres putrefactos que comen cerebro. No quiero caer en eso que tú has planteado muy bien, apocalíptico, distópico, un mundo distópico. Lo que nos queremos referir es que así como Erich Fromm nos ofrece desde allá con esa frase y que nos debe motivar una reflexión de la actualidad, de cómo el ser humano está perdiendo esa capacidad de asombro ante el dolor ante la necesidad de tu semejante. Uh-huh. Es como que la indiferencia permea todo en la vida, porque muchas veces lo que me importa es el yo. Y sujeto a ese yo, entonces no me importa lo demás. Y ahí entra
una serie de corrientes filosóficas que en este momento están en trending topic, el individualismo. Dolor ajeno no quita sueño. Sálvense Quien quien pueda. pueda. Son expresiones muy populares, pero que nosotros tenemos que ahora en este momento crear un dique de contención, porque si no, estamos viendo episodios de degradación social, de degradación moral, y entonces la sociedad en un momento dado está enrumbándose hacia una confusión. O sea, cuando uno se deja doblegar por aquellas ideologías, nos esclavizan. Claro que sí. Y entonces, ¿cómo podemos pintar ese tipo de episodio? Bueno, sencillamente, esta sociedad está buscando más bien lo banal, en vez de vivir un vivir profundo. Lo superficial es lo que llama la atención. Así es. A eso se suma de que se está viviendo un mundo de pantallas, donde miro más esa pantalla que el rostro de ese ser que tú dices amar. Así es. Estamos viendo de que seres humanos, para que sentirse importante y para que otros le validen su personalidad, entonces muestran todo en las diferentes redes sociales, hasta su más escondida intimidad, para convertirse en influencer. Estamos viendo también una sociedad que en vez de preocuparse por esas personas que andan en las calles desorientadas por algún problema mental, aquellas personas que están siendo castigadas por el consumo de la droga, no me importa nada. Sin embargo, busco otro tipo de cosas que desdicen de lo que es la belleza humana y no le tendemos la mano. De eso estoy hablando. Estoy hablando también de esa sociedad que está validando, normalizando las mentiras, la corrupción, por el hecho de tener. Estoy hablando en esa sociedad zombie, aquellas que provienen de la cultura de la inmediatez, el aquí, el ahora, y no me importa cómo. Te la quiero para allá. Lo quiero para allá, y procuro atajos para llegar a un fin, Sí. y no hago el debido proceso. Pero también estoy hablando de esa sociedad que premiamos ese tipo de personas. Sí. Y entonces eso nos debe movilizar a nosotros a crear un cambio, a ser portador de esperanza, porque no estoy hablando ya de que todo lo perdimos, no, de Claro ninguna que no. manera. Hay alguien que dice que por más oscuridad que existe en el mundo no puede apagar la luz de una sola vela. Y entonces creo que este espacio se dispone para tratar de hacer germinar en el interior la necesidad de que nosotros le demos una mirada a lo humano. Todo eso que usted mencionó me recuerda un poco a los libros de Juan Bosch, porque Juan Bosch era un autor que tenía una forma de escribir muy peculiar, que de cierta forma cuestionaba la sociedad, cuestionaba la política, cuestionaba el gobierno con sus escritos, y que trataba de dejar una enseñanza acerca de la sociedad a la que nos estábamos encaminando. Y recuerdo de esas lecturas que tuve en el liceo, La Mancha Indeleble. Y eso me recuerda mucho un poquito a esta sociedad, porque nosotros estamos todo el tiempo tan necesitados de que nuestros propios afanes, nuestros propios deseos se cumplan, que nos olvidamos de que hay que ser empáticos, de que el mundo no gira alrededor de nosotros. Y estamos tratando de ser influencers, estamos tratando de todo el tiempo influir sobre los demás, y nos estamos olvidando de la educación, de la parte humana, de esa calidez que necesitamos para habitar en este mundo. Nosotros somos seres sociales, todos necesitamos ese afecto humano, y cuando nosotros empezamos a ver la vida de una forma más individualista, muchas veces nos perdemos de la riqueza de la vida, que yo digo que es compartir, que es ver ese par mío y poder decir: yo siento tu dolor. Sí, muy lindo, ese es el propósito. Y escuchándote a ti, eso me redobla la esperanza. Porque realmente tenemos que volver a los detalles. Yo creo que el amor viene siendo una especie de antídoto ante ese mundo zombie que propugna por un ser humano desorientado, confuso,
sin ideal, sin procurar la belleza del bien. Así es. ¿Y cómo uno puede asumir la belleza del bien? Bueno, el amor. El amor que se puede prodigar en tu ambiente, siendo lo que tú eres. No cayendo en el teatro de la máscara, que es una encrucijada entre el ser y el parecer. No, no se trata de eso, sino de conquistar el corazón y mirar a los ojos a tus iguales. ¿Y cómo se puede mirar a los ojos? Bueno, partiendo de la sinceridad, partiendo también de un ejercicio valiente de reconocer cuáles son las cosas que tú tienes que cambiar en tu vida, para entonces generar ese buen vivir. La sociedad necesita de un buen vivir, y ese buen vivir es marcado por una solidaridad, por una empatía, ponerme en el zapato del otro. Y a lo mejor quienes nos están viendo en este momento dicen, bueno, eso es pura poesía, retórica. No, lo practican mucho. Recuerdo en una ocasión que a mi hijo, el mediano, Ángel David, le hicieron una pregunta en el colegio, estaba mucho más pequeñito. ¿Qué es lo que más le gustaba de su papi? Y él dijo, los abrazos que me da mi papi. Y eso es difícil. Yo he hecho preguntas acerca de quién ofreció un abrazo en algunas conferencias de las que participo, y muy pocas manos levantan por la prisa. Entonces, esa sociedad zombie está marcada por la prisa. Y lo estamos viendo hasta el punto aquí en la República Dominicana, viniendo a este contexto, ¿verdad? En las calles y en la avenida, que por la prisa, existe un volumen significativo de violencia. Sí. Se ha perdido la cortesía, el respeto ante los demás, y todo lo quiero resolver de una manera abrupta, extrema. Entonces es un mundo zombie. Claro. Cuando procuramos de que a mí me aprueben cosas de mi comportamiento, que a lo mejor debe marcar la generalidad, pero se está haciendo todo esto. Pero existen las leyes de tránsito y violento una luz roja. Porque el dejar hacer y el dejar pasar muchas veces también cautiva a esa sociedad zombie. Lo que quiero entonces plantear es lo siguiente. Hay que despertar la conciencia. Despertar la conciencia donde nos ponga alerta ante esas realidades que nos ponen en peligro y que nos pueden hacer sucumbir como humanidad. Y no quiero espantar, no, de ninguna manera, no quiero espantar. Dijo en una expresión de Joaquín Sabina, primero se refirió a una ideología política, dijo, bueno, ya yo no soy tan de izquierda, no quiero quedarme ahí. Agregó él además, tengo ojos y oídos para ver lo que está pasando. Entonces, tenemos que abrir nuestros ojos. Como lo dice José Saramago en el ensayo de la ceguera, que dice tener la responsabilidad de abrir los ojos cuando otros lo perdieron. De tener ojos cuando otros lo perdieron. Y yo creo que tenemos nosotros que en ese despertar abrir los ojos y ser, y vuelvo y repito, generador de cambio. El ejemplo propicia el cambio. Tiene que partir de cada uno, porque muchas veces queremos que el otro sea que cambie y no asumo ese cambio. Cada quien desde sus diferentes ambientes tiene que ser ese que procure brindar una solución a lo que estamos viviendo. Ese ente de cambio. Y debemos cuidarnos también de esa sociedad líquida que Bauman creo que se refiere cuando dice que la sociedad de hoy hay un inminente peligro al amor, a establecer vínculos personales. Precisamente en la sociedad zombie, el ser humano vive aislado, en la soledad. Pero no aprendimos de la pandemia. En un momento dado de confinamiento, la gente quería escuchar a alguien, querían abrazar a alguien, porque estaba solo. El hecho de ser un ente social, necesitamos la interacción con nuestros semejantes. Y no aprendimos de eso. Hemos vuelto otra vez
a esa vida y cuidado si peor, cuidado si peor. Porque ante esta sociedad de la inteligencia, esta sociedad de la información, de la tecnología, estamos también asumiendo la sociedad del caos que se está metiendo cual si fuese el agua sucia en nuestras vidas. Y entonces, por eso queremos alertar y cada uno tiene una solución partiendo de lo que es. Aquí no estoy pidiendo de que seamos actores. No, claro. No, vivir, pero vivir con un sentido, dándole sentido a la vida, como Víctor Frank, que estuvo en cautiverio en Dachau, en Auschwitz, y de ahí esa circunstancia no lo doblegaron, sino que buscó propósito, y alcanzó esos propósitos sabiendo levantarse. Y de eso se trata, levantarnos como sociedad, levantarnos como humanidad. Yo tengo una frase que es una de mis frases favoritas que dice: aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Es de Honoré de Balzac. Y esa frase me cambió la forma de ver el mundo a mí. Porque justamente usted decía hace unos momentos, muchas veces nosotros queremos ver el cambio en otras personas. Que tú dejas de comportarte de cierta forma, o tú sé más afectuoso conmigo y no empiezo yo el cambio por mí. Pero no necesariamente el mundo cambia, pero si yo cambio, hay una diferencia. Porque por lo menos en la forma en que yo estoy viendo el mundo, por lo menos en la forma en que yo me relaciono con el mundo, por lo menos en la forma en la que incluso el mundo me ve a mí, eso cambia. Así es. Y fíjese que dentro de esto mismo que usted mencionaba, de la rapidez que tenemos en esta sociedad, en una universidad de Estados Unidos usó un experimento. Ellos reunieron a un grupo de chicos y les dijeron: mira, en 20 minutos tienes que dar una exposición o una breve charla acerca de una historia de la Biblia que habla acerca de el hombre que... No recuerdo cómo se llama. Wow, yo soy cristiana, señores, ¿cómo yo no me voy a acordar cómo se llama? Bueno, el buen samaritano, sí. Entonces, pusieron un tipo de trampa y era que en el momento en el que la persona fuese a ir a dar la conferencia, un chico estuviese teniendo una crisis convulsiva. Ellos querían ver si ellos iban a detenerse a socorrer al chico o si ellos iban a ir a dar la conferencia en su mundo individualista de responsabilidad. Y es increíble ver que la mayor parte de los chicos que tenía que dar la conferencia dijo: no, yo no lo puedo ayudar porque tengo una responsabilidad. Y nosotros vemos en eso cómo está viviendo la sociedad, que lo mío es lo que más importa y lo que te está pasando a ti no me importa tanto. Y eso es realmente una pena, porque nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad de ser seres que den ese amor, que den ese afecto. Y yo siento que a veces no lo aprovechamos, principalmente en esta sociedad donde estamos embaucados con tantas cosas, donde lo único que vivimos, pensamos, respiramos son las redes sociales, las apariencias que tiene este mundo. Pero detrás de la apariencia, ¿dónde está la esencia? Y la esencia, tú lo has respondido muy claramente: la caridad, el amor. Y poner en práctica el amor tiene que ser un ejercicio constante. De no solamente decirlo, sino también ponerlo en práctica. Mirando a los ojos la necesidad de ese que está a mi lado. ¿Usted sabe que en una ocasión a mí me invitaron a impartir una charla, el rostro de la tristeza, el rostro del dolor, si mal no recuerdo, por Herrera? Precisamente se detuvo en el vehículo en donde andaba y en un semáforo se me acercó un jovencito de 14, 15 años, a propósito del buen pastor, del buen samaritano, de lo que tú comentabas. Y mi reacción fue muy abrupta. Y el jovencito se colocó del lado mío como conductor y ahí yo con una cara de machete. ¿Y sabe qué ocurrió? Que a pesar de mi reacción inadecuada, él me brindó el más hermoso de su tesoro, una sonrisa. Y ahí yo desperté. Digo, pero yo voy a hablarle a la juventud del rostro
de la tristeza, del dolor. Y entonces se me acerca, puede ser el mismo Jesús. Así es. Al ladito, para ver cómo ponía en práctica eso. Y mi reacción fue muy abrupta, muy sin humanidad. Y entonces reaccioné. Claro, ya él me había dado su tesoro, por más que yo podía entregarle alguna cosita, ya él me había dado todo. Pero eso me ayudó entonces a que en la charla pudiera hablar de esa experiencia ahí. Esto nos debe llevar a nosotros a que tenemos que detenernos. Queremos cambiar, no dejemos personas a mitad del camino, tiradas en el camino. No asumamos a la persona por el hecho social, el estatus social, económico, académico, o por lo que un momento dado me puede ser útil si lo necesito. No, se hace necesario valorar al ser humano por lo que es. Por lo tanto, ante esa sociedad zombie, para uno poder cambiar, tenemos que hacer un ejercicio de inteligencia, porque tenemos que ser inteligentes ya que hay una guerra entre el mal y el bien. Y para nosotros hacer valer el bien, tenemos que tener voluntad. Claro. Esa voluntad de que yo puedo esforzarme, de que yo puedo cambiar, de quitarme ese delante del muro de las lamentaciones, de ser pesimista, porque muchas veces todo lo vemos, esto se embromó, ya no hay nada que hacer, y se puede hacer algo. Por ejemplo, se puede hacer algo diciéndole te amo, te quiero al ser que te da a tu lado, y eso es amor. En una ocasión a mí se me hizo esa pregunta: ¿cuándo fue la última vez que tu papá o tu mamá te dijo te amo, te quiero? Y yo recuerdo, bueno, mi mamá 9.850.000 veces. Mi papá. Y yo cuando me fui a montar al vehículo estaba llorando con hipidos, porque no lo había recordado. Y no estoy diciendo que mi papá no me amaba, no, claro, de ninguna manera. No estoy diciendo que con esto mi papá me desconsideraba como hijo. No, a lo mejor él vivió también esa misma cosa. Esa misma educación. O entendía que amarme era de otra manera, pero sí quizás me hizo falta. Entonces, ¿qué hice? Bueno, marcar la diferencia con mis hijos, diciéndole te amo, te quiero. Y usted dirá, pero ¿para qué sirve eso en un mundo así apocalíptico que hemos hablado? Bueno, que en la medida en que nosotros le brindamos seguridad a través del amor y la ternura a nuestros hijos, no van a caer en la trampa de los males sociales, de esta droga donde cada día vemos que se está gigantando. Y la única salida que estamos viendo es de legalizarla. Y eso no es posible. No es posible legalizar algo que está destruyendo a la humanidad. Quiere decir que lo que nos destruye es lo que nos está llamando mucho más la atención en un mundo zombie. Por lo tanto, debemos ser generador de esperanza y de cambio. Así mismo es. Denos un consejo final para estas personas que están viviendo tan apresurados, tan ensimismados en este mundo que les envuelve tanto. ¿Qué usted tendría que decirles? Detente. Haz una parada. Y esa parada es reconocer en ti, identificar en ti qué cosas hay que cambiar. No lo que debe cambiar el que está a tu lado, empezar por ti. ¿Y qué puedes aportar a un mundo que se está doblegando ante el mal, ante la indiferencia? Entonces, luego de ese análisis, que es un examen de conciencia, crea una agenda de conquista. Es ese hijo que tengo tiempo que no le doy un abrazo. Es ese papá que aún pesa sobre mí eso que me hizo y que necesito de ese perdón que me lleve a la reconciliación. Bueno, es un propósito. Es volver otra vez a experimentar palabras afectivas de aquellas que no recibí. Bueno, entonces das el paso. Se necesita trabajar aspectos en la comunidad de algunas necesidades. Únete. Volver otra vez a vivificar
lo que es el voluntariado. Son cosas, y usted me dirá, ¿qué otra cosa podemos hacer? Hazlo mejor en tu trabajo, que tú seas el que marque la diferencia, como dicen en mi campo, el que no amarre la chiva, haciendo la cosa correcta. Y eso recuerdo de mi papá que me decía, mi hijo, quien pierde la honradez no tiene más nada que perder. Se necesita despertar también la honradez a través de un ejercicio de valentía que haga posible entonces se le valorar todo lo bueno. Comencemos a valorar lo bueno. Otro puntito, no sea el que le dé tendencia a la violencia, al escándalo en las redes sociales. Otra, tratar de cambiar la letra, aquella música perniciosa, o más bien música con letras perniciosas, porque al final hasta dónde nos están llegando. No se trata de validar ese ejercicio, se trata de darle la oportunidad, darle alternativa, de que así mismo como están consumiendo esto, tienen la oportunidad de consumir también lo bueno, la calidad, volver a la calidad. Son cosas que no deben ser meras retóricas, no, deben que trabajarse desde adentro para que pueda entonces profundizarse los cambios en el exterior. Yo le agregaría eso, vivir siempre en función de nuestros valores. Y para las personas que creen en Dios, que son creyentes, que se apeguen a eso, que vean el ejemplo de cómo fue Jesús, de cómo vivió, o de esas figuras bíblicas. Y para quien no es cristiano, apéguese a sus valores. Apéguese a eso que nos hace ser humanos, que nos hace ver la sociedad y vivirla en armonía y pues compaginarnos de forma efectiva con nuestros pares. Sí, hay la resiliencia, ¿verdad? Porque hay algunos que asumen valores o antivalores partiendo de lo que vivieron. Claro. Y al vivirlo entienden que la vida es así. Aprendieron eso y lo ven como algo que tienen que poner en práctica en la cotidianidad. Y no se trata de eso. Con esto, yo creo que se hace oportuno contar esta historia de un politécnico en Guaricano, que le preguntaron a 41 alumnos qué opinión tienen de su papá y de su mamá, de su familia, de los tutores. 40 respondieron lo siguiente: que se muera, me maltratan, lo odio, entre otros epítetos groseros. Solo uno habló de manera favorable de su entorno familiar. Wow. Y eso es algo preocupante, alarmante. Ese termómetro familiar que aquí he planteado tiene que llevarnos entonces a nosotros a construir la resiliencia en la familia. Y para eso hay que generar estrategias que hagan posible ver en esos jóvenes, ver en esa familia, de que la oportunidad de ser familia es caminando hacia esos valores sanos. Sí, sí. Así mismo es. Mire, de verdad, una charla muy rica, una charla que ha cambiado mi forma de ver el mundo en muchos aspectos. Le agradezco a usted por haber estado aquí en esta invitación en Descalzo. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en este día. Esperamos que esta charla, así como me cambió a mí, les cambie a ustedes. Recuerden que les dejaremos las redes sociales de Ángel aquí debajo. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.